tenemos a Agustín Podestá, nuestro columnista especialista en asuntos religiosos, y a Tomás Berlín, que hoy también se suma en este programa de Yo Quiero Verte. Bienvenidos, chicos. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes por hacerse el tiempo de venir. ¿Cómo estuvo la misa? Muy lindo, multitudinario. Sí, mucha gente. Mucha gente, estuvo muy emotivo, ¿no? Se notaba la emoción en el aire, ¿no? Las ganas de expresar lo que la gente sentía, y se notaban los aplausos en la homilía varias veces, ¿no? Hubo aplausos, hubo mucha emoción, gente llorando. Fue verdaderamente lindo de vivir. Creo que había como esa necesidad, ¿no? De una expresión del pueblo, de manifestar lo que estaba sintiendo, ¿no? Los gritos, ¿no? El Viva Francisco. Bueno, García Cuerva se emocionó al final de la homilía, estaba llorando. Fue verdaderamente muy lindo la demostración, ¿no? Y todo esto creo que es un signo de lo que ha dejado. Eso que siente uno en el corazón es justamente lo que ha vivido en parte a lo largo de estos 12 años. Y si bien la muerte de Francisco es algo que yo creo que nos conmovió a muchísimas, nos conmovió a muchísimas personas, pensaba también puntualmente esta semana en vos, Agus, que sos muy papista, digamos, muy franciscano, digamos, muy seguidor de él. ¿Cómo te pegó vos puntualmente? ¿Cómo recibiste la noticia de la muerte de nuestro querido Papa Francisco? Bueno, lo comentábamos recién que el fin de semana era todo tan distinto, ¿no? Veníamos de celebrar la Pascua, yo había estado el fin de semana con amigos, con los chicos, ¿viste? Con las familias, pasándola afuera, como nada, ¿viste? Como, y de golpe el lunes a la mañana me despierto un mensaje: che, Agus, falleció Francisco, ¿viste? Como, en general, ¿viste? Uno tiene, yo que sé, los grupos de WhatsApp, ¿viste? Yo trabajo para afuera, tenés, ¿viste? El grupo de WhatsApp que hablan desde temprano, ¿viste? Sí. Ni leo, ¿viste? 6:30 de la mañana. Pero los viste, me extrañó el mensaje y lo fui a leer y fue como, wow, un montón, ¿no? Nada, llevar a los chicos a la escuela, la rutina de siempre, ¿viste? El lunes los chicos tuvieron asueto el martes, pero el lunes tuvieron clase y volví en el auto, y ya volví en el auto llorando, ¿no? ¿Viste? Como ya hay algo que me pegó, ¿viste? Y llegar a casa, justo el Lu también no estaba trabajando, me preparé el mate, me acuerdo, me senté en la computadora y empecé a escribir, ¿no? Empecé a escribir, fue como, bueno, esta necesidad de expresar lo que sentía, ¿no? Llorando, por supuesto, muy conmovido por lo que estaba pasando, pero creo que era una tristeza que también era agradecido, ¿no? Una memoria agradecida, ¿no? Esa tristeza que se convierte también en esperanza, de gratitud, ¿no? De saber que no le podemos reprochar nada, que no, porque hizo todo, ¿no? Porque todo lo que se propuso en su pontificado lo hizo, y toda la reflexión que podía dejarnos, y las reformas estructurales por las cuales va a pasar la historia de la Iglesia, las cumplió, ¿no? Entonces creo que en ese sentido ese sentimiento, ¿no? El sentimiento como de tristeza por la partida, pero a la vez de agradecimiento por lo vivido, ¿no? Sí, leí unas lindas palabras en tu cuenta, Hablemos de Teología. También leía lo que publicabas vos, Tommy, en Teología en Camino. Bien, y hablabas del legado de Francisco. ¿Qué legado te dejó a vos, digamos, como estudiante de teología, como persona católica? ¿Qué legado te dejó vos y que te marcó de alguna manera el camino como estudiante de esta carrera, teniendo a Francisco como papa? Bueno, creo que las repercusiones que tenemos ahora, ¿no? Esto que vemos en las calles, son las repercusiones de su papado, ¿no? Lo que está pasando ahora, después de la muerte de Francisco, está muy relacionado a lo que fue su vida, ¿no? Esta repercusión interior que se manifiesta en el pueblo congregado, ¿no? En esta calidez y en un pueblo que también siente mucho. Hablábamos también el tema de Francisco como un papa de los gestos, y que una comunidad también llore y se emocione, se abrace, habla de ese legado que Francisco nos dejó. A mí particularmente, como joven estudiante de teología, ¿no? Laico, y yo me sentí llamado a ser alguien dentro de la iglesia. Fue un camino difícil, digamos, fue un camino sigue siendo un camino de muchas preguntas y de búsquedas que por ahí resultaban novedosas, como por ejemplo este espacio en Instagram o en TikTok, que son cosas nuevas, hacer de la teología un lenguaje joven, algo que te ayuda a vos que por ahí no estás instruido pero querés profundizar en tu fe. Pienso que tiene que ver con un modo en el cual los jóvenes empezamos a vibrar y que en el fondo tenían una relación muy cercana a lo que Francisco iba introduciendo dentro de la iglesia. Por ahí uno directamente no lo relacionaba a él, pero una especie de, si se quiere, de mística que tiene que ver con la gran convocación que hizo Francisco, especialmente a los jóvenes, que los consideraba, y creo que nos dimos cuenta de eso, el ahora de Dios, el presente de la iglesia,
y que estamos capacitados para ser protagonistas y tomar iniciativa dentro de la iglesia. Claro. Sí, y en tu caso, por ahí, Agus también es joven, vos sos más joven todavía. Vos creciste, digamos, en paralelo con las redes sociales, mientras te escuchaba pensaba, creciste con las redes sociales y a su vez con Francisco como papa, con lo cual para vos ya es, podríamos decir, natural ese instinto de evangelizar a través de las redes, digamos. ¿Crees que justamente el hecho de que Francisco quiera llegar a todos te abre una puerta para que también puedas hacerlo a través de las redes sociales? Y esto, la pregunta es extensiva a los dos. Sí, yo pienso que sí. Creo que cuando yo empecé, digamos, con todo lo de la movida digital, era algo bastante nuevo. Pocos referentes tenía Agustín y algunos pocos demás, pero no era algo, un camino ya recorrido. De hecho, la iglesia empezó a percibirlo mucho tiempo después. Yo hago un paréntesis. Yo empecé en la iglesia más activamente en 2014, 2015. Entré a mi parroquia, San Ramón Nonato, como un joven, y conocí la iglesia de Francisco. Claro. No considero que haya sido casual. De hecho, yo me acuerdo que hubo una JRJ en el Planetario, que fue uno de mis primeros eventos como parroquiano, y ahí ya se respiraba algo de pertenencia, algo distinto, que nos hacía a los jóvenes más parte de la iglesia y más agentes activos de la iglesia. Lo de las redes sociales definitivamente abre una puerta hacia un todos más amplio, y no solamente un todos de personas que están fuera de la iglesia, sino personas que estando dentro se sienten fuera. Y ahí pienso que hay un espacio muy rico de siembra. Pienso que las redes sociales nos ayudan a llegar ahí también. Francisco abrió, porque también le tocó en su pontificado, ¿no? Las puertas a la misión digital, ¿no? A esto que llamamos la misión digital, misionar en los ámbitos digitales. Y Francisco fue consciente de que esto era importante, ¿no? Aún quizás sin entenderlo, ¿no? Porque él manejaba las redes sociales de una forma bastante particular a su estilo, ¿no? Él decía, bueno, quiero publicar esta frase y se publicaba esta frase en Twitter, ¿no? Que igualmente vale muchísimo porque con esa frase llegaba mucha gente, ¿no? Pero no es que él manejaba activamente sus redes, ¿no? Sin embargo, creo que tuvo la valentía que tuvieron muchos también, no solo Francisco, obispos y demás, que dijeron, che, no entiendo muy bien de qué se trata, pero denle para adelante, ¿no? Esta intuición del espíritu, ¿no? Esta intuición que tienen los pastores que son dóciles al espíritu y se dan cuenta de que acá hay algo, ¿no? Mira, no es lo mío, yo redes sociales no tengo, no entiendo bien de qué se trata, pero veo que llegan a millones de personas y que están cambiando corazones, ¿no? Entonces, denle para adelante, ¿no? Y de hecho es tan importante, a las pruebas me remito, que en el Sino de la Sinodalidad, que es este gran evento que Francisco le regaló a la iglesia, esta gran reforma de Francisco a la iglesia, en el primer documento tuvo un capítulo entero, el tema de los misioneros digitales, y fue uno de los 10 temas, el tercero, entre 10 temas que a Francisco le parecen preocupantes, ¿no? O sea, importantes para preocuparse, para ocuparse, de los 10 temas que a la iglesia le tienen que preocupar hoy en día, ¿no? Meterse a trabajar. Y es el grupo de estudio 3, que es el de la misión digital. O sea, que para Francisco verdaderamente el tema de las redes sociales es importante, ¿no? Cuando decimos, cierro con esto, ¿no? Esto de las periferias, ¿no? Que es una de las palabras claves en el Magisterio Francisco, las periferias existenciales, ¿no? En ir a buscar al todos, pero salir a buscarlos, ¿no? No solo esperar a que vengan todos, sino ir a buscarlos. Samaritanear, dice Francisco, dice, vayan a samaritanear los ambientes digitales, ¿no? Esta actitud del samaritano que encuentra al herido al costado del camino y va a ayudarlo, ¿no? Se pone a disposición para ayudarlo. Bueno, eso son las redes sociales, ¿no? En criollo, en sencillo sería, hay tanta estupidez en las redes sociales, ¿no? Tanto scrolleado donde uno ha encontrado tantas estupideces, tanto video, tanto reel, ¿no? Bueno, que cada tanto aparezca un reel que le hable al corazón, ¿no? Que le diga, te estoy escuchando, te quiero escuchar, quiero estar ahí con vos, quiero contarte algo de la fe que me parece que te puede ayudar para tu vida, ¿no? Un poco la misión creo que tiene que ver con eso. Francisco fue una persona muy amada dentro de la iglesia y también por aquellos que estaban fuera de la iglesia, o como decía Tommy, como que estaban adentro pero que se consideraban un poco afuera de la iglesia. Esta semana, digamos, hablando un poco en una reunión con compañeros de trabajo, había uno que me comentaba que no está muy aferrado a la iglesia, sinceramente, de hace años, y me comentaba que le había pegado la muerte del Papa Francisco, y hasta lo vi como conmovido, digamos. Y creo que Francisco tenía eso de poder tocar el corazón de las personas que estaban fuera o se consideraban fuera. ¿Cuál creen que fue la clave para seducir
a la gente en general, a la gente que a lo mejor hace años que no iba a la iglesia, pero que volvió a sentir algo, volvió ese primer amor gracias a Francisco. Dale. Bueno, pienso que una de las palabras de Francisco, de su pontificado, es la cercanía. Y hay veces que pienso yo, desde mi mirada por ahí más joven, en la iglesia, joven en el sentido de bueno, recientemente incorporado, pues muy poco el tiempo que yo estuve activamente en la iglesia, Francisco dejó, para mí hizo una especie de cambio en el siempre se hizo así, y empezó a pensar nuevas maneras de diálogo, nuevas maneras de encuentro. Y si esto por ahí estamos manejando un lenguaje que no nos es común, busquemos categorías que nos sirvan para empezar a hablar. Y pienso que eso acercó mucho a la gente, porque por ahí hay personas que, no sé, que no necesariamente creían en Jesús, no creían que Jesús fuera Dios. Bueno, pero no sé, hablaban de trascendencia y estaban interesados espiritualmente, bueno, partamos de ahí, ¿no? Y me parece que Francisco fue un papa de buscar estos puntos en común, y eso acerca a las personas, porque empezás a hablar en un lenguaje común, y Francisco fue un interesado por buscar estos lenguajes múltiples, plurales, variados, pero que estaban sostenidos en la unidad, ¿no? En su figura papal, que también es signo de unidad, ¿no? Coincido en todo lo que dice Tommy. Como para sumar nada más, también pienso en lo que en la trascendencia que tuvo la figura de Francisco a nivel internacional, ¿no? Creo que no es menor para hablarle sobre todo a los que no son propiamente de la iglesia, digamos, ¿no? Los que son de afuera, porque no solo por la relación con la iglesia en sí, sino por la figura que tenía Francisco internacional. Digo, es una figura que le aplaudieron potencias mundiales, ¿no? A la que las potencias mundiales discutían, o sea, lo sentían como hasta como un intérprete válido para debatir, ¿no? O sea, quiero decir que Francisco haya sido el que le paró el carro a Trump, digo, me parece que no cualquiera, ¿no? Sí. Tiene esa potencia internacional para pararle el carro a potencias internacionales, y creo que de alguna forma, sobre todo esos que están por ahí más alejados de la iglesia y lo ven como una figura política, porque también lo es, también es un jefe de Estado. Creo que me pasó eso, hablar con muchos amigos que no son de iglesia o que son hasta anti-iglesia, y me decían eso, ¿no? Que se sentían como un poco huérfanos, ¿no? Como un poco desprotegidos, ¿no? Al no estar Francisco. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que Francisco era también una especie de bastión de resistencia, con base en el Evangelio, ni más ni menos, ¿no? Porque no es que es un capricho que hoy, como también estamos acostumbrados, ¿no? Que los gobernantes se despierten caprichosos y se quieran pelear con alguien. Francisco no, porque el contenido del capricho de Francisco es el Evangelio. Entonces vos sabés que el parámetro de capricho, por así decirlo, de Francisco no es ni más ni menos que el evangelio que profesamos, ¿no? Que podés no estar de acuerdo, podés no ser muy creyente, pero seguro que vas a estar de acuerdo en que es mejor la humanidad a la destrucción. Seguro que vas a estar de acuerdo en que es mejor fallar especialmente por los más pobres, los migrantes, los descartados, que no, que ser quienes les pisan la cabeza. Entonces creo decir, Francisco me parece que en buena medida para toda esta gente representaba una protección que hoy no está, ¿no? Y que creo que ese sentimiento de desprotección, cierro con esto, ¿no? Pensaba que muchos me decían, el mundo se siente un poco peor, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que Francisco generaba él como persona, ¿no? Como humano, como ser humano, en un mundo tan conflictivo como el que estamos teniendo. El mundo se alegró, o al menos por él, no sé si el mundo a lo mejor no fue del todo consciente de lo que se venía allá por marzo del 2013. Los argentinos creo que tampoco del todo, cuando nos juntamos aquella noche en la Catedral Metropolitana a celebrar la asunción del Papa Francisco, digamos, que estaba asumiendo desde Roma, y hoy también la gente se volvió a congregar en el mismo lugar por una causa distinta, por supuesto, para despedirlo, en definitiva, con el mismo amor con el cual se lo recibió. Cerrando esta etapa, digamos, ¿qué se viene ahora? ¿O qué creen que se viene ahora? ¿Hay candidatos? ¿Pudieron a lo mejor ver cómo se viene barajando? No sé si las posibilidades, porque es algo confidencial, pero a lo mejor tienen un favorito para ustedes, de lo personal, o alguno que creen que tenga más posibilidades que otro. Sí, yo creo que el próximo, que en el cónclave, que ya se está desarrollando de alguna forma, porque ya están las reuniones pre-cónclave, ¿no? Ya están. El cónclave en específico son esos días que se juntan a votar, ¿no? Pero lo fuerte del cónclave no pasa en esos días, pasa antes, ¿no? Son los debates que se están dando ahora, que se van a dar hasta el momento del cónclave, y creo que lo que van a ponderar los cardenales es la situación externa de la Iglesia, porque la situación interna de la Iglesia, que tanto se insiste si es más progresista, más conservadora, está consolidada. O sea, Francisco dejó una Iglesia muy distinta a la que recibió,
y la consolidó con una estructura tanto normativa, legal como pastoral, parroquial, consolidada por los próximos 50, 100 años. Entonces, no puede cambiar tanto el próximo, por más ultraconservador que sea, no puede cambiar tanto el rumbo que la Iglesia como organización hacia adentro tiene. Lo que sí puede es, que creo yo es donde van a mirar, es cómo la Iglesia se planta con toda esta estructura consolidada, con todo lo que ha logrado Francisco, hacia el mundo, ¿no? Creo que lo que van a considerar es buscar un pastor que pueda dialogar con los problemas más acuciantes del mundo hoy, que tienen que ver también con la geopolítica, tienen que ver con Europa, con Ucrania, con Palestina, con Estados Unidos, tiene que ver un poco con qué es lo que se espera en el mundo de la Iglesia, ¿no? Si viene un conservador que dice, bueno, no a la bendición a los homosexuales, bueno, se resuelve, digamos, hay instancias para seguirlo debatiendo, ¿no? Se puede volver atrás, sí, no, podemos verlo, pero son pequeñeces, ¿no? del adintra de la Iglesia hoy en día. Hacia afuera esto está consolidado, creo que van a buscar a alguien que pueda responder a los conflictos, ¿no? De afuera. Pensaba cuando se mencionaban a los posibles, ¿no?, candidatos, las distintas nacionalidades y culturas que aparecían, y me quedaba pensando en que la próxima Jornada Mundial de la Juventud va a ser en Corea del Sur, que tiene una minoría, si pensamos en el total de su población, de católicos, creo que es un 12, un 13%, y que haya sido elegida esta como la próxima sede de la JMJ todavía en el pontificado del Papa. Yo no sé bien cómo son los mecanismos para elegir, ¿no?, las sedes, pero me parecía que tampoco era casualidad en este abrirse de la Iglesia, en ir quizás a un lugar en donde no es que tiene mayoría tampoco la Iglesia Católica, y un lugar que dentro de Asia poco a poco también se va abriendo al mundo, ¿no? No sé ustedes qué internas tienen sobre eso. Ahí pienso en esta cosa de la relación entre la estructura eclesiástica, o digamos lo que fue proponiendo Francisco, y cómo impregnó en algunos espacios de la Iglesia. Y es extraño que suceda, y está muy bueno que suceda, ¿no? Que una propuesta estructural sea tan bien recibida, digamos, Francisco fue un gran iniciador de proyectos, de procesos, abrió procesos, ¿no? Entonces también necesitamos un pontificado que le dé a estos procesos algo de continuidad. Y pensaba que qué lindo, qué interesante, cuando hablaban de la JMJ se me vino la homilía de la JMJ de Lisboa, cuando Francisco dice, ahora cada uno en su idioma, digan conmigo todos, todos, todos. La gran frase que escuchamos. Pero ahí pasa algo muy interesante, muy profético también. Cada uno en su idioma, diga conmigo todos, todos, todos. No hablemos todos igual. Claro. Cada uno con lo suyo, con su historia, con su cultura, de Corea, digamos, de donde vengas, en el lugar que haya menos, vos también. No es un signo del Espíritu Santo. Es Pentecostés hecho comunidad, ¿no? Francisco quería que los jóvenes no nos reunamos solamente a cantar canciones de parroquia. Quería que veamos, los jóvenes, que la iglesia es más que mi parroquia, ¿sí? Y que somos muy distintos y estamos unidos, ¿no? Y era muy interesante esta cuestión de todos en su idioma hablen conmigo, juntos, ¿no? Como esta cosa de el obispo de Roma y el pueblo, todos juntos, ¿no? Eso también me parece muy interesante. Y entre los que viajaban a Roma hay argentinos. ¿Dice algo que haya obispos o argentinos que vayan a participar de este cónclave? Teniendo el antecedente de Francisco, ¿hay una punta de algo o no lo ves posible? Puede ser, el Espíritu Santo hace lo que quiere, ya sabemos, el Espíritu Santo hace lo que guste, pero bueno, también parte de la diversidad también es esto, ¿no? Apostar a otras, no solo tiene que ver con lo nacional, también tiene que ver con las culturas, ¿no? También diría que el Espíritu Santo hace lo que quiere, pero también me imagino que no van a elegir a alguien de América, ¿no? De América Latina, porque creo que tiene que ver con lo cultural también, ¿no? Sería interesante que busquen ahora otro perfil de otra cultura, no importa el país en específico, sino alguien de otra cultura, ¿no? Para nosotros no es lo mismo chileno, uruguayo que argentino, pero seguro que para un europeo sí, chileno, uruguayo y argentino te dicen es por ahí, te dicen. Sí. Entonces me hago cargo de lo que digo como rioplatense, pero creo que van a buscar otra cultura, ¿no? Van a ir a otros contextos, ¿no? A un contexto cultural distinto que pueda hacer un aporte, justamente como recién decía Tommy, plural, diverso, ¿no? Distinto, otra forma de ser católico.
Y hay un tiempo estimado, digamos, para que haya fumata blanca, en definitiva, no puede ser eterno el proceso de decisión. ¿Hay algún periodo establecido de días que tiene que darse? Sí, una vez iniciado el cónclave propiamente dicho, que eso va a empezar entre el 5 y el 10 de mayo, si mal no recuerdo, si mal no me equivoco, son 30 elecciones, o sea que son más o menos unas 2, 3 semanas, una cosa así será el máximo. Creo que son 30 y algo de elecciones para llegar a las 2/3 partes, a los 2 tercios, ¿no? Con mayoría de 2 tercios. Si no llegan ahí, es mayoría simple con los más votados. Pero no creo. De vuelta, no se llega al concilio para ver qué pasa, ¿no? Se llega al concilio sabiendo por lo menos el perfil. O sea, el perfil ya está definido antes de entrar al concilio, ¿no? Vieron que cuando veíamos la película Cónclave, que ahí se discutían los distintos perfiles, ¿no? En realidad eso, bueno, porque es una película y está muy bien, es ficción, está bastante bien igual la película en toda esa parte, pero propiamente dicho, ese debate en realidad se da antes. O sea, ese debate se da en las reuniones que están teniendo ahora, ¿no? Las congregaciones estas que ya vimos que tuvieron 3 o 4 y que se van a seguir dando hasta el cónclave. Por eso el cónclave no va a durar más de unos días. Porque es solamente decir, bueno, listo, el perfil ya lo tenemos y los candidateables con este perfil son estos 10, 20, digamos, que sabemos que van en esta línea. Bueno, elijámoslos, ¿no? Y entonces ahí se van cambiando los nombres, hasta que sale uno. Pero no es que es tan reñida la votación como una especie como de rivalismo entre unos y otros, ¿no? Ya está definido cuáles unos o cuáles otros. Hay una especie de primarias, argentinando un poco la cosa, digamos. Claro, está igual. Ya va cocinado, casi cocinado. Uno de las cosas que se decía es que antes del fin del mundo iba a haber un papa negro, digamos. Y entre los candidatos hay uno que es de tez negra, digamos. ¿Puede condicionar ese tipo de cuestiones en una decisión tan importante para la iglesia? ¿O es más intruso, silam, que otra cosa? Sí, no. Espero que no. No afecta, no tiene importancia porque se sabe que no es problema de eso, sino que no se ve a la persona como tal, o sea, la persona en cuanto a su raza, por así decirlo, no sé cómo decirlo, su etnia, de dónde viene, sino qué es lo que propone, digamos. Ahí está la propuesta, qué es lo que propone, ¿no? Yo que sé, pienso por ejemplo el cardenal Sara, que tiene raigambre africana, vive en Estados Unidos, se propone por Estados Unidos, pero es de África, es tremendamente conservador, ¿no? Y fue un enemigo de Francisco en vida, ¿no? O sea, fue de los que firmaba en contra de Francisco públicamente. Entonces quiero decir, no importa tanto de dónde viene, si en este caso es negro o no es negro, lo que importa es lo que sostiene a favor o en contra del magisterio de Francisco, a favor o en contra de la unidad de la iglesia, etcétera, ¿no? O sea, se pone encima cuáles son sus ideas, más que de dónde viene, ¿no? Agus, Tommy, muchas gracias por esta visita. Yo quiero verte. Bueno, son bienvenidos cuando quieran. Y gracias también por recordarnos un poquito lo que fue dejando, repasar un poco juntos por el corazón lo que fue dejando el Papa Francisco en estos 2 años de pontificado. Hacemos una pausa y enseguida venimos con más. Yo quiero verte.